Muchas veces pasamos tiempo orando por necesidades de aquellos que vienen hambrientos a la casa del Señor. Y eso es lo que nos toca, ¿sí? Predicar de las buenas nuevas. Pero hoy quiero hacer un llamado especial. Quiero llamar a todos los niños y a todas las niñas. Porque yo les quiero ver y ahí sentaditos no los veo. ¿Quieren venir? No les pedí que se sentaran los adultos, ya están todos cansados. Miren, por algo el Señor dice que nos tenemos que hacer como niños. Pero, ¿dónde están los niños? ¿Se animan a venir más adelante? ¿Se animan a venir conmigo un ratito? ¿Sí? Ahí está. No sé si les voy a poder dar beso a todos. Yo sé que hay muchos más, ¿eh? Mirá, si tenés hasta 11 o 12 o 13 años y querés venir, vení. Vení, todos los niños, vengan, me rodeen. Eso. Algunos se pararon conmigo. Los apóstoles y profetas ya se pararon acá, mirá. Ya están usando plata. Hay más, ¿eh? Uy, te pegué. Hay más por allá atrás, me parece. No tengan vergüenza, vengan a la fuente. Vengan a la fuente. ¿Saben qué? Voy a buscar mi Biblia que la tengo ahí. ¿Me esperan? ¿No se vayan? Porque tengo algo para mostrarles. Hola, Lauti. Tengo mi Biblia acá, en la tablet. Y me voy a sentar. ¿Me puedo sentar? ¿Sí? Porque si no se me va a caer todo. ¿Ustedes también se quieren sentar? ¿Hay alguno que está cansado? Siéntense ahí. Los adultos también estaban cansados y a ellos no los dejé sentarse. Se van a enojar conmigo. No importa, los voy a perdonar. El que tiene ganas se puede sentar. Y el que no, se queda paradito. Porque ¿saben qué? Les tengo que contar algo. No solamente Jesús ama a los papás, a las mamás, a los abuelos y les contesta las oraciones. También Jesús ama a los niños. Es más, una vez Él estaba así, sentado, creo que estaba sentado, por lo menos la Biblia que está dibujada lo muestra a Jesús sentado, enseñando. Y Jesús enseñaba todas las palabras de vida, dice la Biblia. ¿Y saben qué? Dice que había mucha gente grande, como todos ellos grandes que están ahí, algunos medios serios porque dicen, ¿qué está pasando acá? Bueno, no importa. Y algunos nenes se querían acercar a Jesús. Y la gente grande, los amigos, los discípulos de Jesús le dijeron, no molesten a Jesús, no lo molesten. Y Jesús en ese momento acomodó un poco la voz y dijo, dejen que los niños vengan a mí. Porque mi reino está lleno de niños y yo los amo. No impidan que los niños vengan a mí, dijo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús ama a los niños. Y dice la Biblia que después que Jesús dijo eso, la Biblia dice que Jesús ponía sus manos arriba de ellos y los bendecía. ¿Saben por qué los bendecía? ¿Quieren que les cuente? Porque así como los grandes tienen problemas, los niños también tienen problemas. ¿Cuántos me pueden hacer así con la cabeza? Bien, ya sé, ya sabía que yo tenía problemas. Y hay problemas. Yo les voy a contar un secreto, pero ustedes no se lo digan a nadie. Los papás a veces piensan que los niños no tienen problemas. Pero yo sí sé que tienen problemas. Y Jesús también sabe. Jesús sabe que uno de los problemas de los nenes es que a veces tienen miedo. ¿Cuántos a veces tienen miedo? Hagan así con la cabeza, porque yo sé. Hay algunos niños que el problema, ¿saben cuál es? Es la vergüenza. No se animan a hacer nada. Ni a venir acá. Exacto, Mateo. Vos perdiste la vergüenza, ¿cierto? Ese no es tu problema. Pero tienen vergüenza de contar lo que les pasa. Tienen vergüenza de defenderse cuando otros nenes le dicen cosas feas. Tienen vergüenza de contarle a otros adultos cuando otro adulto los trata mal. Y no se animan. Hay algunos niños que tienen problemas porque no tienen amigos. Y a veces se quedan solos en su casa, no saben con quién ir a jugar. Tienen problemas porque se sienten solos y no hay quien los llame, quien los invite a jugar. Y Jesús sabe eso y sabe lo importante que es para un niño tener un amigo. Jesús sabe que hay niños que tienen problemas de salud. Algunos tienen problemas en las piernas, otros problemas en el corazón, otros problemas en la piel, en los ojos.
en los oídos, fiebre, sí, que se enferman con muchas enfermedades, ¿sí? Jesús lo sabe. Mucha tos, a algunos les duele la garganta, otros vomitan porque les duele la panza. Y todo eso es un problema. ¿Es un problema o no es un problema? Mira cuánta tos que hay acá. ¿Cuántos tienen tos acá? Montón. Hay algunos nenes que están tristes y eso es un problema también. Y Jesús lo sabe. Por muchas cosas se puede estar triste, porque extrañamos a papá que se fue de viaje o está trabajando muchos días fuera de casa. O extrañamos a mamá porque también trabaja mucho y me tiene que cuidar la abuela o me tiene que cuidar la chica. Claro, sí, yo sé. Nadie. Entonces se quedan solos, pero también extrañan cuando estamos solos, ¿cierto? Claro. ¿Saben? Cuando yo era chica mi papá viajaba mucho tiempo. Mi papá era chofer de camión y no lo veía nunca y yo también lo extrañaba y de noche lloraba. Pero hubo una vez que yo lloraba y le pedí a Jesús que me permitiera no extrañar tanto a mi papá. ¿Y saben qué pasó? Jesús empezó a llenar ese vacío que había en mi corazón. Y Él empezó a hacer algo que nadie podía. Me empezó a dar alegría y empezar a dar nuevas ideas para pasar más tiempo con mi papá cuando mi papá volvía. Así que yo quiero, ¿saben qué? Orar ahora. Los niños también se sienten solos, los papás también se sienten solos y los papás también tienen problemas. Había un salmista que se llamaba David. ¿Saben qué decía David? ¿Vos también te llamás David? Fíjate lo que decía David, él lo escribió en la Biblia para que nosotros también conozcamos qué le pasaba. Dice, Señor, al Señor Jesús le habla así, Señor, tú me has examinado y me conoces. Conoces todos mis pensamientos. ¿Ustedes pensaban que Jesús no los escuchaba o no los veía? La Biblia dice que Dios conoce todos nuestros pensamientos y todo lo que hacemos cuando nos levantamos, cuando nos sentamos, cuando dormimos, Dios lo sabe todo. Aún cuando estamos lejos de Dios y no le hablamos, Él sabe todo de nosotros. Dice, muy bien, es así. Fíjate que dice acá, por todos lados me has rodeado, por delante y por detrás. Dice David, y has puesto tu mano sobre mí. Eso está escrito en el Salmo 139, versículo 5. Por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí pusiste la mano. Lo mismo que hizo Jesús el día que le dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. Yo quiero pedirles ahora que cierren sus ojitos, a todos, a los más grandes, a los más chiquitos, todos. No se van a caer, no tengan miedo. No, así no, eso no es orar. Cierro los ojos y ahora le van a decir a Jesús cuál es su problema. Yo no lo sé, pero Jesús sí lo sabe. Y vos, papá, mamá, abuelo, vos que nos estás visitando, te invito también que ores de esta manera, porque la Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Así que ahí donde estás, hacete un poco niño, hacete un poco niña y pedile a Dios. Él sabe cuáles son tus pensamientos. Vamos a orar juntos. Y te voy a decir algo más. A veces hay miedos que parecen gigantes. A veces hay miedos en la noche que parecen gigantes. Yo te voy a decir algo. Recién como le dije a los papás, Jesús es más grande que los miedos, más grande que las enfermedades, más grande que los problemas, más grande que todo. No hay superhéroe más grande que Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, destronó a todos los que se habían puesto en un trono queriendo reinar. Y Él los exhibió públicamente y los despojó, les sacó todos los tronos. Y Él venció sobre todo el mal y sobre toda enfermedad. Jesús es más poderoso que la enfermedad. ¿Quién estuvo el domingo pasado de ustedes acá? ¿Se acuerdan que el domingo pasado oramos por un bebé que se llama Leví, que estaba internado en terapia intensiva? ¿Saben lo que pasó? Jesús escuchó la oración y ahora Leví no está más en terapia intensiva. Ahora está en una sala del hospital terminando de recuperarse, porque Jesús es más grande que cualquier enfermedad.
¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y nosotros que somos grandes, los líderes de niños, todos los que estamos acá, los papás, las mamás, todos, tenemos la responsabilidad de traerlos a los pies de Jesús. Así que yo les voy a invitar a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir a Jesús en su corazón para que Jesús, que es más poderoso, los rodee por delante y por detrás? Entonces vamos a hacer así, vamos a orar. Yo voy a orar y ustedes repiten, ¿dale? ¿Y qué? ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Sí? ¿Nos hacemos como niños todos ahora? Vamos a decir así, Señor Jesús, gracias porque vos podés llenar mi corazón. Vos dijiste, dejen que los niños vengan a mí. Y hoy yo voy a vos, porque sos poderoso, porque conocés mis pensamientos y porque me querés bendecir. Hoy te recibo en mi corazón. Entra en mi corazón y bendecime, porque vos sos más grande que todas las cosas, más grande que el miedo, más grande que el temor, más grande que la soledad, más grande que cualquier enfermedad. Y estoy seguro que si vos me bendecís, la enfermedad queda vencida. Estoy seguro que si vos me bendecís, la tristeza, la angustia, el dolor, la soledad quedan vencidos en mi corazón y ya no van a reinar, va a reinar Jesús. Yo te pido, Jesús, que pongas tu mano sobre mí. Pone tu mano sobre tu cabeza. Y decide, Señor, pone tu mano también en mi cabeza. Yo quiero que estés conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y te pido que me cuides de toda enfermedad, de toda palabra que pueda lastimarme, de toda persona mala que tenga feas intenciones. Que me cuides de noche y que me cuides de día. Que me cuides de lo que veo y de lo que no veo. Hoy te recibo en mi corazón y a partir de ahora nunca más voy a sentirme solo y sé que voy a estar protegido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. En Marcos capítulo 5, versículos 24 en adelante, se cuenta una historia que creo que muchos de ustedes recordarán. Marcos 5, 24 en adelante. Y obviamente es una de las tantas historias que relatan que Jesús andaba por ahí con sus discípulos caminando, obviamente haciendo algunos bienes como siempre. Y dice el texto que llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pone tus manos sobre ella para que se sane y viva. Entonces Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía,
sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, porque pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Y los discípulos dijeron, Señor, ¿ves que te apretuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Historia conocida, ¿no? De una mujer que llevaba 12 años de aflicción, 12 años de angustia, 12 años en un estado en el cual no veía progreso, ¿no? 12 años esperando su sanidad. Una mujer que estaba estática en una situación, ¿sí? Una circunstancia de su vida que lejos estaba de ser una circunstancia corta, ¿no? De esas pasajeras. Una circunstancia que ya llevaba demasiado tiempo para ella y la hacía sufrir. La palabra nos dice que había gastado todo cuanto tenía en médicos. Había gastado lo que tenía en médicos, ¿sí? Y todos aquí sabemos bien la diferencia entre gastar e invertir. Ella no invirtió, a veces uno invierte en un médico, ¿no? Uno invierte en un medicamento, uno invierte en un tratamiento, uno invierte, no sé, en anteojos, uno invierte en cosas que, claro, esperamos que a la larga terminen haciéndonos bien y nos hagan salir de un estado de sufrimiento, estemos mejor. Eso es una inversión. Pero cuando solamente ponemos dinero y la cosa no cambia, eso no es inversión, eso es un gasto. Por eso la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía, ¿sí? Todo lo había gastado. Esta situación la había llevado a una condición todavía peor, o sea que la enfermedad era degenerativa, dice la palabra, de que cada vez estaba peor, o sea que la enfermedad era degenerativa, no mejoraba, sino que empeoraba, o sea que no se estabilizaba, sino que su condición era decadente. Evidentemente, por como uno entiende la historia, para esta mujer que estuvo 12 años esperando su sanidad, Dios no había sido la prioridad hasta el momento en que se acercó a Jesús, ¿sí? Dios no había sido la prioridad, sino que Dios probablemente había sido solamente una alternativa. Siendo parte del pueblo judío, probablemente ella había escuchado de Dios, probablemente ella decía creer en Dios, pero evidentemente Dios no había podido participar de su proceso de enfermedad, porque si no estaría mejor. Pero no estaba mejor, al contrario, estaba peor, ¿sí? Entonces, por alguna razón, ella no había buscado a Dios adecuadamente. Por eso digo que la historia nos hace pensar que ella tenía a Dios como una alternativa. Por otro lado, la historia, cuando cuenta su pasado, no habla de Dios, sino que habla de médicos, ¿sí? Entonces, insisto, me parece que esta mujer tenía a Dios como una alternativa. Entonces, cuando leía esta historia, algunas cosas me llamaron la atención y quiero compartirlas rápidamente con ustedes. Oren para que sea rápido. Pero algunas cosas que me llamaron la atención, ¿no? Como por ejemplo, cuando Jesucristo se convierte en una alternativa y no en la prioridad de nuestra búsqueda, nuestras vidas quedan como la de esta mujer, estáticas, ¿sí? No progresan y aún entran en decadencia. Eso es lo que sucede cuando Dios no es la prioridad, sino que simplemente es una alternativa. Y claro, esto pasa a nivel personal, familiar, social, nacional, mundial, ¿sí?
Y entonces es cuando entramos en ese círculo vicioso donde se gasta mucho con poco o ningún resultado. No hay estabilidad, sino que nuestro estado va de mal en peor. Yo creo que este ha sido el peor mal que hemos tenido en la sociedad, no solo en este último tiempo, sino siempre. De que Jesús simplemente fue una alternativa, para algunos ni siquiera una alternativa. Pero para los que decimos ser hijos de Dios, para los que nos llamamos cristianos y en una tierra que se dice ser cristiana como Argentina, creo que las cosas no han cambiado porque Cristo justamente siempre ha sido solamente una alternativa, una última vía de escape. Muchos de ustedes quizás llegaron a Dios, llegaron a conocer a Jesús y hoy están felices por haber sucedido eso, pero llegaron a Él como lo último que les quedaba, ¿no? Llegaron con la hilacha, llegaron a Dios como la vía de escape. Habían probado todo y dijeron de última, bueno, alguien me invitó a la iglesia, voy y pruebo ahí. Bueno, gloria a Dios porque están aquí ahora. Pero el tema es que hay demasiada cantidad de historias de ese tipo, ¿no es cierto? Donde Cristo es solamente la última vía de escape. Si no me queda otra, terminaré yendo a la iglesia. Una cosa así, ¿no? Y eso ha hecho que nosotros estemos en un estado generalizado de decadencia, no de progreso, sino de decadencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Cristo es solo una alternativa, se lo reduce a una religión, ¿sí? O sea, el que tiene a Cristo como alternativa, inmediatamente asocia a Cristo con religión. Cristo con religión. Después lo reducimos a un culto. Eso lo reduce a Cristo a proselitismo. ¿Sí? Y de ahí reducimos a Cristo a las 2 horas por domingo que nos pasamos en la iglesia. Mientras sigo el resto de la semana haciendo lo que a mí se me ocurre. Y así andamos. ¿Sí? Así andamos. Esta mujer, y esto fue lo segundo que me llamó la atención, esta mujer nos enseña algo importante esta noche y de eso quiero hablar. Nos enseña de una actitud que se llama determinación. Esta mujer nos enseña acerca de determinación. Si bien es cierto que durante un tiempo quizá ella tuvo a Cristo como alternativa, pero llegó un momento en que ella dijo, basta, no me banco más esta enfermedad. Se terminó. Yo me voy a determinar a hacer lo que tenga que hacer, pagar el precio que tenga que pagar, pero esto se tiene que terminar. Esto tiene que cambiar, basta, tiene que cambiar. Entonces, cuando Cristo es una alternativa y no una determinación como esta, lo único que pasa con nosotros es que nuestra vida se llena de ciclos de dolor. ¿Sí? El dolor va y viene, va y viene, va y viene, pero a la larga termina quedándose más tiempo de lo que se va. ¿Sí? Esta mujer nos muestra una actitud totalmente diferente. Determinación. Determinación es el proyecto que yo asumo de que voy a llevar algo hasta el fin. ¿Sí? Eso es determinación. Yo asumo un proceso, yo comienzo un proceso que me va a llevar al fin de lo que necesito. Eso es determinación. En cambio, ¿qué es lo contrario de determinación? O por lo menos, ¿qué es lo que muchas veces se opone y que no ayuda para nada? La simple intención. La intención. Iba a ponerle de título a este mensaje intención versus determinación, pero después pensé, no, en realidad uno muchas veces empieza con la intención, ¿sí? Y no está mal. El tema es que tenemos que terminar con la determinación. Entonces cambié el título del mensaje y puse de la intención a la determinación, porque creo que esta noche aquí puede haber muchas personas muy bien intencionadas, pero que no están logrando cambios en su vida. ¿Por qué? Porque necesitan determinarse. Entonces no vamos a cortarle el proceso. Empezaron con una muy buena intención, los felicito, pero hay que seguir hasta la determinación. La intención solamente está rodeada de dudas, de probabilidades, de inseguridades, ¿sí? Pero la determinación me asegura que voy a llegar al final. Entonces la mujer de esta historia se determinó. Y la determinación trae un par de cosas, ¿sí? Que la misma historia nos cuenta, porque dice que, en primer lugar, la mujer oyó de Jesús. ¿Sí? La mujer oyó de Jesús. Cuando nos determinamos, una de las primeras cosas que sucede es que empezamos a afinar el oído y oímos al que tenemos que oír.
Mientras que no hay determinación, yo escucho a cualquiera. Ahora, por ejemplo, cuando yo digo, quiero resolver mi problema familiar, quiero arreglar mi asunto con mi esposa, quiero empezar a llevarme bien, pero seguís escuchando a tu compadre que es un borracho, infiel, que duerme más noches afuera de casa que adentro, que faja a la esposa. Entonces, si lo seguís escuchando a él es porque nunca te determinaste a cambiar. La persona que se determina, lo primero que hace es cambiar la radio, lo primero que hace es cambiar la sintonía de lo que está escuchando. Si te determinaste a cambiar en algo, tenés que empezar a escuchar lo que te lleva a ese algo, ¿me entienden? Entonces la determinación provoca que una de las primeras cosas que suceda es que yo cambio de consejero. Saben que atendiendo, matrimonios a propósito de lo que dije, pero también otro tipo de problemas que suelen darse en nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta que los procesos en muchas personas han sido más largos de lo que debieran ser solamente porque estuvieron escuchando voces que no tenían que escuchar. Y entonces ahí metemos, aún a los que hacen negocios, a los que tienen empresas, ¿no? Escuchan consejos de personas que no tienen que escuchar y se demora la llegada de su prosperidad. Entonces lo primero que trae la determinación es que cambiamos a quién escuchamos, ¿no? Cambiamos lo que oímos, cambiamos la sintonía. Así que si estás determinado a que sucedan algunas cosas en tu casa, determinate ahora cambiar también el quién te habla y el quién te da consejos. La segunda cosa, dice la Biblia, que ella tocó a Jesús. Tocó a Jesús. Claro, cuando estás determinado, la segunda cosa que sucede es que tus manos dejan de tocar cualquier cosa y comienzan a tocar lo que te va a solucionar la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando solamente tenemos intención, pero no determinación, nuestras manos se ven comprometidas muchas veces en negocios que no nos hacen bien. Queremos prosperar, ¿sí? Pero entonces para prosperar, ¿qué hago? Tomo el talonario de facturas y lo meto debajo del escritorio, ¿no? Entonces paso menos facturas para poder prosperar, pero nunca prospero. Para poder descansar un poco, ¿qué hago? Voy a un médico amigo y le digo, ¿me haces un certificado, por favor? Me quiero ir unos días con la vieja a la cordillera. ¿Me haces un certificado? Y el médico te lo hace, entonces vos con tus manos, ¿qué haces? Me entregás el certificado que supuestamente estás enfermo, ¿no? ¿Y sabés qué haces con eso? Te autocondenás. Una típica, cansado de escucharla, y no tengo ningún nombre en la cabeza, quédense tranquilos, si les pasa a ustedes, arréglenselas con Dios. Pero una típica, ¿sos irresponsable con una reunión? No vas o llegás demasiado tarde, ¿y qué haces? No, tengo el nene enfermo. Claro, como el nene no puede hablar. Tengo el nene enfermo, por eso no fui. Si el nene pudiese hablar, te miraría y te diría, ¿qué? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Y saben qué hacemos? Condenamos a nuestros hijos, porque hemos enfermado a hijos que estaban con plena salud. Los enfermamos nosotros. ¿Por qué? Porque los pusimos como excusa para poder ser irresponsables. Perdón si a alguno le metí el dedo en el ojo. Pero eso no lo podemos hacer. Cuando nos determinamos, la segunda cosa que sucede es que empezamos a tocar cosas que realmente nos llevan a un cambio, a una prosperidad. Yo creo que esta mujer tocó algunas cosas, claro, porque ella con sus manos tocaba la miseria. Ella con su mano tocaba el dolor, ella con sus manos tocaba la puerta de cientos de médicos. Dicen médicos la palabra, pero ¿quién dice que no tocó la puerta de algún hechicero, algún brujo? ¿Quién dice que con esas manos desesperadas no se tomó algo que le dijo la curandera de la cuadra, ¿no? O la mamá o la suegra, andás a ver? Pero cuando te determinás, decís, no, mis manos van a tocar lo que me hacen prosperar, lo que viene de Dios. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Eso es lo que provoca la determinación. Hay actitudes en mí que inmediatamente cambian cuando estoy determinado.
Pero cuando no vivimos con determinación, agarramos lo que sea para salir de la crisis, para salir del momento, para salir de la situación. Invento una frase como esto que yo les mencionaba, ¿no? Invento enfermedades, invento responsabilidades que no existen. Es decir, agarro cualquier cosa con tal de zafar. ¿Eso es por qué? Porque no estoy determinado a hacer lo que Dios pide. No estoy determinado a ser un hombre, una mujer de Dios, con valores, que aún reconoce cuando se equivoca. No estoy determinado. Tengo la intención, pero no estoy determinado. La tercera cosa que me noté es que, y que me llamó la atención, es que, miren, la mujer todavía no tenía el milagro materializado, pero evidentemente cambió su conducta antes del milagro. ¿Por qué les digo esto? Porque en aquel tiempo había determinadas enfermedades que por ley el que las padecía no podía andar en medio del pueblo, no podía caminar tranquilamente entre la gente, ¿sí? Un leproso, por ejemplo, no podía vivir dentro de la ciudad, tenía que vivir afuera. De hecho, si por alguna razón tenía que entrar a la ciudad, se le obligaba por ley a andar con una campanita haciéndola sonar todo el tiempo para que todo el mundo se dé cuenta de que venía un leproso y se abrían paso para que el leproso pase por el medio y no contagie a nadie, ¿no? Bueno, en este caso, las leyes de la religión judía prohibían a una mujer que tuviese flujo de sangre estar en contacto con la gente. Esa ley era para todas las mujeres, entonces una vez al mes, durante algunos días, las mujeres sabían que esa semanita no podían estar en contacto con el resto de la comunidad. El problema es que esta mujer no solamente tenía problemita una semana, ella hacía 12 años que el flujo no le paraba. 12 años, que simplemente soltaba sangre. Entonces, con más razón la ley era para ella. Ella no podía estar porque se la consideraba contaminada, ¿sí? Y la ley, no sé qué habrá pasado con esta mujer porque no está ese detalle, pero la ley instituía una forma como para que el resto de la gente se dé cuenta de quién estaba en esas condiciones de impuro, ¿no? Esta mujer todavía estaba impura según la ley, pero ella ya había creído y ya se había determinado a ser sana creyendo en Cristo Jesús. Entonces dijo, yo tengo que hacer algo, tengo que cambiar mi apariencia y que mi apariencia sea una apariencia de milagro para poder meterme dentro de la multitud y que Jesús me toque. Entonces ella ese día no se vistió con las ropas que le obligaba la ley. Ese día ella no andaba con su rostro triste como la ley le decía para que todo el mundo se dé cuenta que tenía un problema y no se acerque. Ese día ella se vistió de milagro aunque todavía no lo tenía. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Esto es más o menos así. Vos sabés que te van a pasar a buscar para ir a una fiesta. Todavía no pasaron. Todavía la fiesta no empezó, pero vos sabés que te van a pasar a buscar, ¿no? Como por ejemplo cuando venís a la iglesia, quizá algunos lo pasaron a buscar. Entonces 6:30, 7:45, ya estás preparadito en la puerta de tu casa esperando que te pasen a buscar, ¿sí o no? ¿Sí? Imagínense que pactás con alguien que te pase a buscar para la reunión, para la fiesta, ¿no? Y llega y vos seguís en hojotas, despeinado, no te bañaste. ¿Qué te va a decir el que te iba a pasar a buscar? Y mira, si me lo hacen a mí y si ando a las apuradas, le digo, che, lo dejamos para el próximo domingo. El próximo domingo vestite a tiempo y hoy quédate. ¿No es cierto? ¿Nosotros decimos que tenemos un Dios de milagros? ¿Sí o no? ¿Qué significa que tenemos un Dios de milagros? Que Él es poderoso para cambiar cualquier cosa. ¿Sí? Todo, ¿no? Muy bien, todo. ¿Somos un pueblo de fe? ¿Sí o no? ¿Y la fe qué significa? Que espero qué cosa. Lo que todavía no pasó. La gran pregunta es, ¿cómo lo espero? ¿Cómo lo espero? Si sé que el milagro está por venir, ¿cómo lo espero? ¿Sabes que quizá la mayoría de la gente que nos rodea nunca se entera que estamos esperando un milagro porque nunca nos cambiamos la ropa para el milagro? Entonces hablo de que tengo un Dios de milagro, declaro que soy una persona de fe, pero mi rostro sigue quejándose todo el tiempo. Ay, esta enfermedad, ¿no? Ay, esta miseria.
Nunca me toca nada. ¿Sí? Todos los palos para mí. Y claro, la gente termina abriéndose paso y te dejan solo como el leproso que recién les contaba, ¿no? Pues no se quieren contagiar. Entonces me llamó la atención. Esta mujer todavía no había recibido el milagro, pero se jugó la cabeza cambiándose las vestiduras y se vistió como si ya hubiese recibido el milagro. ¿Cuántos aquí creen en Dios? ¿Cuántos esperan el milagro? ¿Cómo se van a vestir a partir de ahora? Hay que vestirse como que el milagro ya llegó. Hay que comportarse como que el milagro ya llegó. Hay que hablar como que el milagro ya llegó. ¿Sí? No te quejes más, por favor. Otra cosa que me llamó la atención, que la mujer tocó a Jesús y salió poder de él. ¿Sí? Eso dice la palabra. Claro, antes de que la mujer llegara, dice la historia, que ya había una multitud que apretaba a Jesús. ¿Sí? Una multitud que lo apretaba. Pero a pesar de que la gente lo apretaba, interesante que no salió poder de Jesús. El poder salió cuando lo tocó esta mujer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La determinación. ¿Por qué? Porque Jesús estaba rodeado de gente que tenía intenciones de ver el poder, pero que no habían determinado cambiar su vida. En cambio, esta mujer llegó con una determinación de cambiar algo en su vida y entonces salió el poder de Dios. ¿Sí? Entonces escribí esta frase por ahí en mis apuntes. Si quieren, cópienla. Si quieren, mañana la ponen en el Face. No hace falta que pongan que es mía. Pero la frase que escribí es esta: el poder de Jesús está reservado para los determinados. El poder de Jesús está reservado para los determinados, no para los intencionados. ¿Sí? Aunque seas un bien intencionado, Dios se reserva su poder hasta que te determines a cambiar. Hoy también, todo el tiempo, hay personas que apretan, hay personas que exigen, ¿sí? Hay personas que oprimen, hay personas que todo el tiempo están, y pastor, ¿y cuándo cambia esto? ¿Y cuándo cambia aquello? ¿Y por qué no pasa esto? ¿Y por qué no pasa aquello? Y uno termina diciendo, y la verdad que no sé, aunque por dentro empezamos a pensar, este se está mandando alguna macana, no me la está contando, y Dios lo descubrió. Dios descubrió que tiene todas las intenciones, pero que nunca se determina. Por eso es que Dios no suelta poder sobre esa vida, porque el poder no es para los intencionados, el poder es para los determinados. Mientras que no nos determinemos, todo eso que, como la mujer, no pagamos, es simplemente un gasto, no es una inversión, es un gasto. Entonces todo tu esfuerzo por venir a la iglesia, tu esfuerzo por participar de un ministerio, tu esfuerzo por ir a un retiro, tu esfuerzo por ir a un congreso, es solamente eso, un gasto, pero no una inversión. Como en el caso de la mujer, gastaba porque no había resultados, ¿sí? Pero cuando invertimos hay resultados. Y la inversión sigue a una determinación, no a una intención. Termino. Necesitamos determinarnos. Otra de las cosas que me llamó la atención preparando todo esto es cuando terminé leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16, donde dice, el Señor es el que está hablando, le está hablando a una de las iglesias del Apocalipsis y le dice así: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces creo esto, que este texto habla de nuestras obras, de las obras que hacemos, y que muestran nuestra determinación. Dice que por ser frío o caliente se va a conocer hasta dónde vamos a llegar. El frío y el caliente evidentemente para Dios son los determinados, ¿sí? Porque por lo que dice el contexto, el que quiere servir al Señor lo sirve y el que no lo quiere servir no lo sirve. Determinación.
El que quiere ser bueno es bueno y el que quiere ser malo es bien malo. Determinación, frío o caliente. Pero al tibio, el que no, pero yo, la verdad que yo quisiera cambiar. Mira, para la semana que viene te prometo que no llego nunca más tarde. Te prometo que no falto, te prometo que te pago, te prometo. Tibio, dice la palabra, que Dios lo vomitará. ¿Sí? Gente que anda siempre a media máquina, es decir, cuando no nos determinamos, andamos a media máquina. Eso es estar tibio, andar a media máquina. Y claro, escribiendo este mensaje me di cuenta de un tremendo error que hemos cometido nosotros como iglesia muchas veces, ¿no? Cuando vemos una persona de estas, que anda, que no anda, que está ahí a media máquina, y terminamos diciendo, reconozco que yo muchas veces lo dije, a partir de ahora no lo digo nunca más. Pero terminamos diciendo, bueno, pero viste que por lo menos asiste, por lo menos viene de vez en cuando, por lo menos no anda perdido por el mundo. Decimos nosotros, como si estuviésemos soltando una gran frase. Y claro, en realidad lo que nosotros ponderamos, lo que nosotros elogiamos como que, bueno, por lo menos viene, Dios dice que lo vomita. No digo nunca más eso. Así que o venís o no venís. ¿Está claro? Decirle que tenés al lado, o venís o no venís. Es así. Es así. El tibio, Dios vomita al tibio. La tibieza es falta de definición. ¿Sí? La tibieza es falta de definición y te lleva a hacer todo por la mitad. Carrera universitaria por la mitad, una relación por la mitad, un empleo por la mitad, un negocio por la mitad, un grupo de crecimiento en la iglesia por la mitad. En fin, todo a media máquina. Eso es tibieza y el Señor es claro, dice, te vomitaré. Está bien, trabajás, no le haces mal a nadie, pero tampoco nunca te comprometés de lleno con el reino de Dios. Eso es tibieza. Perdonen si alguno ofendo, pero eso se llama así en la Biblia. Ni frío ni caliente. Es tibio y el Señor te va a vomitar. Entonces, lo que más me preocupó cuando leí este pasaje es que el Señor aquí indica que, miren qué interesante, que hay más probabilidades de cambio para el frío que para el tibio. O sea, Dios mismo dice, creo más en que cambie un delincuente allá afuera que uno de esos tibios que suelen ir a la reunión. Es fuerte eso. Es fuerte eso. Lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo. Y es más, cuando escribí esto me di cuenta de que había ejemplos en la Biblia. Porque Jesús, por ejemplo, a los tibios fariseos los llamó sepulcros blanqueados. Los fariseos eran líderes de la supuesta iglesia, de la religión de ese tiempo, ¿no? Ellos deberían haber sido los que contagiaban, los que conducían la pasión, el calor por la búsqueda de Dios, pero en cambio Jesús los llamó a ellos, los llamó sepulcros blanqueados, que es un sinónimo de tibio, ¿sí? Sinónimo de tibio. Con Zaqueo, por ejemplo, que era el ladrón del pueblo, el corrupto, todo el mundo sabía que robaba y él robaba, él mismo lo reconoció. Jesús le dijo, Zaqueo, ¿puedo ir a cenar a tu casa esta noche? Tengo que charlar un ratito con vos. Y de frío pasó a caliente. Entonces, hay más posibilidades para un frío que para un tibio. Es fuerte. Es fuerte. Determinación es lo que necesitamos. El corrupto cambió, los fariseos no cambiaron. Nuestra tibieza la tenemos que erradicar. Decidirnos, definirnos. La tibieza es mediocridad. En definitiva, la tibieza es una maldición. La tibieza es una maldición y yo quiero esta noche orar cortando con la maldición de la tibieza entre nosotros. Y el que quiera apoyar esta oración, espero que lo haga y fuerte y que nos determinemos a cortar con la mediocridad, con la tibieza. Esta maldición nos vuelve mediocres. Y me anoté algunas frases que me venían a la mente por ahí, ¿no? Como por ejemplo, bueno, yo no prediqué a uno nada más en mi vida. He predicado nada más que a uno, a nadie más. Pero bueno, al menos le prediqué a uno. Puse mi granito de arena. Y se sienten chochos y contentos. Pero miren, les voy a leer lo que dice mi Biblia. Probablemente la de ustedes diga lo mismo, ¿sí?
Pero Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta y le dice: te doy este solemne encargo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea oportuno o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Quién tiene razón? ¿La Biblia o aquel que dice, bueno, por lo menos aporté mi granito de arena? Otra frase, típica también esta. Quédense tranquilo que no tengo nombres en la cabeza, estoy sano de eso. Pero me anoté la frase, porque las frases uno las acuerda, ¿no? Para identificar después el bulto. Pero por ejemplo, ¿no? Yo hoy estoy medio flojito con Dios, pero no sabés que el líder que era yo antes, no tenés una idea. Predicaba, bautizaba, hoy ando medio ahí. Pero mi Biblia dice en Marcos 13:13 que el que prevalece hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Será salvo el que prevalece hasta el fin. Allí el concepto de salvación es disfrutará de toda la vida abundante, recompensa y todo lo que eso significa de parte de Dios. El que no llega al fin, olvídate, no vas a ser recompensado. Aunque en tus tiempos pasados hayas sido un gran líder, un gran evangelista, un apóstol, profeta, querubín, serafín, lo que hayas sido, no sé qué fuiste antes. Hasta el fin. Determinación. Solamente el que llega hasta el fin. Y eso se hace con determinación. ¿Sí? Y esta la tuve que rescatar de mi infancia, que la escuchaba mucho a mi alrededor, ¿no? No, ¿qué me voy a preocupar si ya pronto viene el Señor? ¿Cuántos escucharon esa? Ya pronto viene el Señor, ¿sí? Bueno, en mi época, en realidad, unos años antes que yo llegara a la adolescencia, escuchaba que mis maestros me contaban que sus padres les decían: no estudies nada, porque ya viene el Señor. Y entró toda una onda dentro de la iglesia cristiana donde no había que estudiar porque ya viene el Señor. El tema es que eso sigue hasta el día de hoy. Entonces hay cosas que, bueno, pero ¿para qué voy a arreglar mi casa si ya viene el Señor? ¿No? Entonces te encontrás todo el día con gente que simplemente está esperando que Dios venga en la nube número 9, ¿no? Y nos lleve de aquí a algún lugar, quién sabe a dónde. El Señor ya viene, ¿sí? Pero fíjense, mi Biblia, y creo que la de ustedes también, dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo sigue? Que dio a su único Hijo, para que todo aquel, ¿cómo sigue? Que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Saben qué está diciendo Jesús con ese texto? La Biblia con ese texto, ¿saben lo que está diciendo? Está diciendo esto: Jesús pagó hasta el último precio, murió en la cruz, o sea, hasta la última consecuencia, eso es determinación, ¿sí? Pagó hasta lo último, derramó hasta su última gota de sangre, ¿sabes para qué? Para restaurar al hombre, para que vuelva al estado original. ¿Y cuál es el estado original? ¿Qué es lo primero que Dios le dijo al hombre cuando lo creó? Le dijo: goberná la tierra. Y resulta que nosotros estamos pensando en irnos. Y Jesús pagó para que nos quedemos. Y nosotros no queremos ir. No entendemos nada. Pero todas estas frases y tantas otras que yo estoy seguro que si me siento con alguno de ustedes, haríamos un libro, ¿no, Beto? Alguno de esos, perdón, Beto, te vi ahí, pensé que... Sí. Beto, algunos, Lorenzo, ¿sí? Algunos que venimos de aquella época, ¿no? Y que nos han marcado ese tipo de frases. A veces nos encontramos por ahí con algunos y recordamos esos viejos tiempos, pero terminamos dando gracias a Dios que ya terminaron esos viejos tiempos. Porque son frases, son declaraciones que nos han condenado, que nos han atado. Por eso digo que eso es una maldición. Esa maldición de la tibieza afectó también a nuestros gobiernos. Fíjense cuál es la conducta de nuestros gobernantes hoy. ¿Por qué las cosas no cambian en nuestro país? Se lo voy a decir. ¿Saben por qué? Nosotros a veces nos entusiasmamos cuando escuchamos los discursos como en esta época, ¿no? Preelectorales, y decimos: qué bárbaro, mira lo que dice este. La verdad es que si lo lleva a cabo va a ser un golazo, ¿sí? Pero ¿por qué nunca se lleva a cabo? ¿O por qué todo queda por la mitad? Porque toda planificación no es planificada para la nación, es planificada para un partido político. O sea, hasta la mitad llega la planificación. El partido político un día no está más y el proyecto tampoco. El partido político perdió y el proyecto también.
No hay lo que se llama política de Estado, pero no puede haber política de Estado porque nuestra característica es llegar hasta la mitad. Nunca llegamos a lo máximo. Me encantaría conocer a algún gobernante que diga: yo voy a llegar hasta el máximo, y si mi partido deja de gobernar, yo voy a seguir peleando por lo mismo, aunque me tengan que cambiar de partido. Entonces eso es ver a alguien que está comprometido con la nación, no con el partido. Fíjense quién tiene esas características antes de votar en las próximas elecciones. Pero esta maldición nos lleva a ser mediocres en nuestros compromisos. Comenzamos un negocio, si a los 3 meses no funciona, lo abandono y cambio por otro, ¿no? Cuando en otras culturas se sabe que para que un negocio comience a funcionar, ellos esperan hasta 20 años. Aquí en Argentina la estadística dice que para que un negocio comience a ser redituable hay que esperar por lo menos 6 años. Pero no funciona a los 3 meses y decimos: no, esto no anda. Cambio, y cambio, y cambio, y cambio, y cambio, y cambio, y nunca llego a nada. Porque nunca me determino ir hasta el fin. Eso es tibieza, eso es mediocridad. Nos va mal en la universidad, una materia, nos decepcionamos, abandonamos la carrera. Esto no es para mí, ¿no es cierto? Y así. Esta maldición nos lleva a ser mediocres en nuestra intimidad con Cristo. El plan de lectura bíblica, todos lo arrancamos en enero, ¿no? Pero algunos en julio ya no encuentran ni la Biblia en la casa. Vieja, ¿dónde dejaste la Biblia? Claro que hace como 15 días que no la usa y la perdió. Porque no tenemos determinación. Así que yo no voy a predicar más mensajes de principio de año de esos alentadores, motivadores, porque sé que a la larga son contraproducentes porque los hacen pecar a ustedes. Porque tienen toda la intención, pero no hay determinación. Es una maldición, es una maldición. Tenemos que vencer esta maldición. Jesús, antes de llegar a la cruz, a la cual llegó con determinación, limpió los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Ese fue un aparente acto de vergüenza, de humillación. Pero claro, es que llegar al punto donde me determiné muchas veces implica pasar por lugares donde voy a ser humillado. Y por eso nunca llego. Pero necesitamos tomar la decisión de comenzar el proceso y que no termine más. Determinarnos a ser los mejores hijos de Dios, determinar a ser los mejores siervos, determinarnos a ser los mejores padres, determinarnos a ser los mejores esposos, determinarnos a ser los mejores empleados, los mejores jefes, los mejores ciudadanos, los mejores vecinos y llegar. No solo intención, sino determinación. Insisto, si hoy llegaste acá intencionado en cambiar, te felicito. Pero hay que seguir. Determinación. Hasta ahí tenemos que llegar.